¿Quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en integridad y hace justicia. Hermanos, hay distintos tipos de frases. Hay algunas frases que la gente dice, repite, y son como las que sigue. Dios ama a todo el mundo por igual. Todos somos hijos de Dios. Cristo murió por toda la humanidad. Todos los seres humanos van al cielo. Esta serie de preguntas, o de frases más bien, dejan ver que la mentalidad de muchos de los evangélicos modernos no está en acorde con lo que este salmo está mismo declarando. Porque las declaraciones que la gente hace, que acabé de mencionar, chocan contra la esencia de este salmo. Por eso hemos titulado este salmo así hoy en esta noche: el derecho de admisión del cielo. Porque Dios se reserva el derecho de admisión. De hecho, este salmo trata de eso. Demuestra que los frutos de una persona regenerada son manifestados en su ética personal y no es algo que va a tener todo el mundo. De hecho, este salmo es bastante excluyente porque da a entender que es bien difícil llegar a ser parte de la respuesta a esta pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Preguntémonos, ¿nosotros podremos habitar en el tabernáculo? ¿Será que nuestra iglesia local puede ser parte del monte santo? Pues hermanos, vamos a estar mirando todo esto porque démonos cuenta, ya que hicimos lectura del capítulo, que lejos de tratar aspectos externos o formas religiosas, aquí está hablando es de la ética del creyente, de la forma de vivir y la conducta cristiana, la piedad práctica. Bueno, aquí no está hablándonos de formas, vestimentas, no está hablándonos de requisitos externos o litúrgicos, está hablando de características de los hechos de una persona. Y podemos recordar algunos pasajes, por ejemplo, 1 Samuel 15, 22. En cierta ocasión, ustedes se acuerdan, el rey Saúl hizo unos sacrificios con unos animales que no eran para sacrificarlos para Dios. Era para sacrificarlos, pero como parte del anatema, como ustedes se acuerdan en 1 Samuel 15, 22. Entonces el profeta Samuel le dice: ¿acaso Dios se complace más en los sacrificios que en la obediencia? En ese mismo sentido, 1 Samuel 16, 7 dice algo que muchos tuercen, que Dios mira el corazón. Es verdad, Dios mira el corazón, pero la esencia de esa frase es lo que dice este salmo. Dios se enfoca más en la piedad práctica del creyente por encima de aspectos externos, porque este salmo no habla de cosas religiosas que alguien haga. Está hablando por ejemplo, el versículo 2, el que anda en integridad. El listado de virtudes que tiene la persona que mora en la presencia de Jehová inicia con esto: el que anda en integridad. ¿Quién puede andar en integridad? ¿Quién anda en integridad? Esa frase nos recuerda a Job. ¿Se recuerdan? Job 2:3 nos dice que no había íntegro como Job. También 1 Reyes 9:4 nos muestra a David como alguien íntegro. En la Biblia Peshitta esa expresión dice irreprensible. Entonces el que anda en integridad es alguien que es irreprensible, y eso nos recuerda los requisitos del pastor bíblico. 1 Timoteo 3:2 dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Y Tito 2:7 dice algo similar, hablándole el Señor a este joven pastor Tito. Tito 2:7 dice: mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad en la doctrina, seriedad, palabra sana e irreprensible, a fin de que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ustedes. Amén. Tito 2, del 7 al 8. Estas palabras, esto de ser irreprensible, no es solamente para el pastor. Esto es para todo aquel que quiera morar en el tabernáculo del Señor.
Todo aquel que quiera estar en la presencia de Dios debe andar de manera irreprensible. Entonces, ¿cuál es el primer requisito para poder morar? ¿O quién morará en el tabernáculo del Señor? Primero, el que anda en integridad, y eso es un aspecto positivo. Está mostrándonos que el regenerado es una persona íntegra. Segundo, el regenerado es una persona que hace justicia, dice en el Salmo 15:2, y hace justicia. Ustedes se acuerdan, Génesis 15:6 dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Bueno, entonces, esto es de una persona de fe genuina. Por otro lado, esta justicia, la justicia es la capacidad de hacer buenas obras. ¿Y qué son las buenas obras? Si ustedes recuerdan, las buenas obras tienen tres características principales. Primero, surgen de la fe genuina. Alguien que no tiene la fe de Jesucristo no puede hacer buenas obras a los ojos de Dios. Puede llegar a hacer obras buenas en la opinión de los otros seres humanos. Eso es lo que se llama el bien relativo. Pero las buenas obras se basan en la fe. Las buenas obras se basan en la ley de Dios porque son hechas en obediencia a cosas que Dios mismo ha dicho, ha solicitado, ha exigido. Y a su vez las buenas obras son para la gloria de Dios. Bueno, entonces el regenerado hace buenas obras, hace justicia, justicia que se basa en la fe. Es una persona que obedece la ley de Dios porque tiene fe. Su fe no está muerta. Bien. Bueno, esos dos primeros requisitos positivos vemos que están más relacionados con la moral, una moral irreprochable. Ahora, siguiendo con los positivos, vamos a darnos cuenta que habla de virtudes relacionadas con la rectitud con las otras personas. Dice Salmo 15:2, el que anda en integridad y hace justicia, y luego dice, habla verdad en su corazón. Una persona recta con los otros. Es una persona que no tiene acuerdos con ningún tipo de ídolo, con ningún tipo de engaño. En Nehemías 7:2, si quiere anote esa cita bíblica, en Nehemías 7:2 se menciona a alguien que llenaba esa característica. Alguien que tenía este tipo de verdad. Se llamaba Ananías. Y este varón era reconocido por ser un hombre de verdad. Nos preguntamos si los cristianos de ahora somos conocidos por ser varones de verdad. Esperemos que nuestras iglesias locales, confesionales, reivindiquen ese buen nombre que tiene el pueblo de Dios, que somos un pueblo de verdad, que tenemos el cinturón de la verdad. Bueno, ¿qué más dice? Versículo 3, el que no calumnia con su lengua, Salmo 15:3. Entonces démonos cuenta la conexión que hay. Habla verdad y no calumnia con su lengua. Bueno, pero bueno, antes de entrar en ese, vamos a destacar los positivos, porque recordemos que son 5 y 5. Démonos cuenta esta armonía que hay. El Espíritu Santo responde la pregunta que hace David y dice, el justo anda en integridad, hace justicia, habla verdad, pero también dice en el versículo 4, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, pero honra a los que temen a Jehová y jura en daño suyo y no por eso cambia. Esos son los 5 primeros requisitos del que puede entrar al lugar santo y que son positivos. Entonces vamos a primero estudiar estos. Entonces leamos el versículo 4. Lea bien esta frase, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil. En otras palabras, el justo siente desprecio por el vil. Ojo con esto, estamos en días donde hay una generación de cristal, donde hay personas susceptibles que rehuyen a la confrontación de su pecado y se enojan frente a una palabra que sea
directa, una palabra que sea sana. La palabra aquí dice, el justo a sus ojos, el vil es menospreciable, pero honra a los que temen al Señor. En otras palabras, el regenerado es alguien que no le rinde pleitesía a ningún impío. Por el contrario, el sentimiento que tiene por el impío, se parece más al desprecio, se parece más a la lástima. Nunca vamos a sentir admiración o respeto por alguien que no anda en la verdad o que está en pecado, que es impío. Y es bíblico, hermanos. Segunda de Reyes 3:14. Anoten las citas bíblicas. Segunda de Reyes 3:14. Ahí tenemos al profeta Eliseo. Y el rey Joram, hijo de Acab, viene a él y Eliseo le habla duro y le dice, si no fuera porque respeto a Josafat, a ti ni te miro en la cara. Lo confronta porque a sus ojos ese vil era menospreciable. ¿Entienden? Esther 3:5. En ese pasaje de Esther se dice que Mardoqueo nunca se arrodilló frente a Amán. Nunca. Todo el mundo se postraba ante este fulano. El hombre era arrogante y quería que le rindieran pleitesía, pero Mardoqueo se mantuvo en pie. El justo no honra a los que odian al Señor, honra a los que temen al Señor. En estos días, la piedad es cuestionada por denunciar a falsos maestros. Hoy día se descalifica a pastores que detectan la herejía y ponen en entredicho su piedad, cuando el Salmo muestra que es piadoso el que menosprecia al vil. El cristiano no debe olvidar este llamado de saber distinguir y no ocultar este juicio justo contra aquel que se ha comportado vil, en pecado abiertamente, de manera burlona, de manera antibíblica y antiética, como estamos viendo. Esas actitudes son menospreciables y el cristiano no se congracia con este tipo de comportamientos, con tal de quedar bien con otros. Bueno, y ahora el último de los positivos era versículo 4, jura en daño suyo y no por eso cambia. El Espíritu Santo menciona que el regenerado es una persona fiel a los compromisos. Es una persona que va a ser firme con lo que dijo, aunque sea en daño propio. O sea, no miente, mantiene su palabra, mantiene sus juramentos, aún en riesgo de pérdida. Recordemos a Josué, en Josué 9:15 en adelante. Josué hizo un juramento, no lo pensó adecuadamente, no consultó con Dios, pero él hizo un juramento. Y ya no había manera de retractarse de su juramento. Se mantuvo firme aún en perjuicio propio. Bueno, ahora para terminar, en este breve tiempo que nos queda, miremos los requisitos negativos. Bueno, ¿quién puede habitar en tu tabernáculo? Y el Espíritu Santo responde 5 requisitos positivos. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad, aquel que a sus ojos es despreciable el impío, pero honra a los que temen al Señor, y el que jura en daño suyo y no por eso cambia. Bueno, ahora miremos los negativos, son otros 5. Ahí sí miremos el versículo 3. Son negativos porque dice lo que no hace el justo. Dice, no calumnia, no hace mal al prójimo, no levanta oprobio contra su cercano. Versículo 5, no da su dinero a usura. Versículo 5, y no toma cohecho. ¿Ven? Miren qué orden, 5 y 5, impresionante. Es la palabra de Dios, siempre ordenada. La respuesta inspirada, el Espíritu Santo sigue respondiendo a la pregunta que hace David: Señor, ¿quién puede habitar en tu presencia? Y el Espíritu Santo ahora responde así: lo que no hace alguien que puede habitar en el monte santo. Y nos vamos a dar cuenta que eso se relaciona más con las cosas que nos abstenemos de hacer contra el prójimo, con la lengua y con nuestros bienes. Con la lengua,
claro, el justo no calumnia, no es alguien que usa su lengua para desprestigiar a otros, descalificarlos, no es una persona chismosa ni murmuradora. Todo lo contrario, dice allá en el pasaje, no admite reproche contra su prójimo. O sea, el que habita en el tabernáculo del Señor ni siquiera permite que alguno haga burlas o comentarios negativos de un hermano ausente. Porque aquí lo dice, ¿no? No solamente no calumnia, sino que en el versículo dice, no admite reproche contra su prójimo, en la Reina Valera 60. Eso en cuanto a la lengua. Ahora, en cuanto a los bienes, sus capacidades, sus talentos o posibilidades, dice el salmista, no hace mal a su prójimo. El que habita en el tabernáculo del Señor no hace mal al prójimo. En otras palabras, de manera intencional, no conspira, no actúa para dañar a su hermano. Bueno, también vemos, no da a usura. Eso nos parece curioso, que diga no da a usura. Uno diría, uno no presta a usura o con usura, pero aquí dice da a usura. Eso nos muestra dos cosas por lo menos. Primero, el justo no presta con intereses, por lo menos a sus hermanos, como claramente lo dice la palabra. Anote las citas bíblicas, Éxodo 22:25 y Deuteronomio 23, 19 al 20. Siempre ha estado prohibido y es antiético que un cristiano preste con intereses a otro cristiano. Si un creyente necesita una ayuda, el cristiano debe dar de manera generosa y alegre y no esperando que le paguen de vuelta, como queriendo tener una ganancia por la necesidad del otro. Y por otro lado, no da a usura significa que el que es justo no va a dar esperando que lo vean o esperando recibir algo a cambio. Dice la palabra que Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y por allá mismo dice, no da con tristeza ni por necesidad. Bien. Y el último requisito negativo, no admite cohecho. Cohecho, ¿qué significa esa expresión? Esa expresión se parece al soborno. Una persona que tiene una posibilidad de hacer algo o más bien de evitar algo, pero por medio de dineros ocultos, por debajo de cuerda, diríamos por acá, cambia los procederes. Eso es soborno, eso es cohecho. El justo no admite dinero, no se deja comprar para cambiar su opinión contra otro. No se deja manipular con regalitos para que otros piensen mal contra otra persona. No. 1 Samuel 12:3 dice la palabra que Samuel, cuando ya estaba entregando o finalizando su ministerio, él dijo, si alguno tiene algo que decir contra mí, si yo le he robado a alguien o si he admitido cohecho, díganlo. Y nadie señaló a Samuel en ese sentido. Bueno, termina el Salmo diciendo, los que andan en estas cosas no resbalarán. En otras palabras, dice la Biblia de las Américas, permanecerán firmes. Dice la Biblia Pesita, no serán jamás sacudidos. Esa es la promesa de Dios para estas personas que habitarán en el tabernáculo. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones para terminar. Primero, el Salmo supone que hay un tabernáculo en el cielo. Parte de ahí, no solamente estaba el tabernáculo en la tierra, hay un tabernáculo celestial. Anote la cita bíblica, Éxodo 25:9. Pero es más explícito, Hebreos 8:5. Dice que los sacerdotes servían de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, las ofrendas también. Como Moisés fue advertido cuando estaba por acabar el tabernáculo, porque él dijo, mira,
Haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En ese pasaje se enseña que Moisés, para poder tener los planos del tabernáculo, él tuvo que ver el tabernáculo celestial. Bueno, entonces, hermanos, segunda aplicación, no se ingresa al tabernáculo del cielo a través de obediencias superficiales. Nadie puede engañar a Dios. Al tabernáculo terrenal solo podían entrar los levitas, pero al monte celestial solo podrán entrar aquellos que por la gracia de Dios han sido convertidos en hijos de Dios, a través de la sola fe de Cristo. La gracia otorga el derecho de admisión a algunos. Leamos algunos textos. Salmo 27:5. Dice: Él me esconderá en su tienda en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, sobre una roca me pondrá en alto. En ese Salmo 27:5 se destaca que es Dios soberano el que lleva hacia su tabernáculo a los que Él escoge. Porque, hermanos, del Salmo 15, el que haya cumplido los 10 requisitos, ese es un hombre perfecto. Y ya sabemos que no existe entre nosotros. 1 Corintios 6:11. Dice: esto eran algunos, pero ya están lavados, ya están santificados, pero ya están justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por la sangre de Jesús, aquellos que no podíamos entrar al tabernáculo, hemos sido hechos santos, justos, para poder ahí sí entrar. Entonces la gracia que nos escogió será la misma gracia que nos hará aptos para entrar a ese lugar celestial. Tercera aplicación: ninguno aparte de Jesús ha satisfecho a plenitud cada línea de este salmo. Comenta el pastor y doctor Vicky: Él vivió en justicia pura y sincera, Jesús, soportando mucha calumnia, pero siempre hablando la verdad en amor, en vez de explotar a los pobres para que nosotros pudiéramos ser hechos ricos para siempre. Cierro comillas. Cristo vivió en todo esto que estamos viendo. Los 5 positivos, los 5 negativos, Cristo andó en perfección en todo esto. ¿Quién puede habitar en tu tabernáculo? El Padre mismo levantó al Hijo y lo puso en el lugar más alto del universo, porque ni los ángeles han heredado un nombre como el que el Padre le heredó al Hijo, porque el Padre exaltó hasta lo sumo al Hijo de Dios y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el Salmo 2:6 dice: yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto, es decir, el Padre mismo toma a su Hijo, y como dice en Gálatas 1:1, el que lo resucitó de los muertos fue el Padre y lo colocó allí a su diestra. Hoy, por la fe en la sangre del Hijo de Dios, los cristianos pueden acercarse a ese monte de Sión, como dice Hebreos 12:22. Ese monte que ahora podemos entrar solo por la fe de Jesús. Y nosotros, que no éramos dignos de poder ni siquiera escalar la primera parte de este monte, somos hechos dignos, santos, para subir hasta la cima de ese monte. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Solo Cristo, y aquellos que depositan la fe en ese solo Cristo podrán entrar juntamente con Él. Amén. Entonces, querido amigo, si usted no ha nacido de nuevo, usted no es parte de aquellos privilegiados de ir a este monte. Esa es la oportunidad de arrepentirse de sus pecados
y creer en aquel que es el único justo, para que su pecado sea contado sobre él y en la justicia de él sea contada sobre usted, y usted podrá ser santo para subir a ese lugar. La fe genuina de Jesús lo limpiará para que sea usted cada vez más y más apto de andar en estos requisitos que vimos en esta noche. Amén.